listos para escuchar su palabra, y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Gloria al Señor. Y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y a mí. Heme aquí, envíame a mí. El propósito, hermanos, de esta plática, de esta prédica, es despertar en nuestro corazón el anhelo ferviente de ver la gloria de Dios. De ver la gloria de Dios. Y que se cumpla, hermanos, también en nosotros sus planes, como sucedió con el profeta Isaías. Mis hermanos, Dios quiere que la experiencia que tuvo este gran profeta Isaías también la tengamos cada uno de nosotros. Es por eso que he nombrado esta prédica de la siguiente manera: nos urge una nueva visión de Dios, una fresca, una nueva experiencia con Dios, una nueva visión de Dios. ¿Ok? Desglosemos esta porción de su palabra, que realmente es maravillosa, y vamos a descubrir tantas, pero tantas verdades allí. Dice el verso 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Ok? Primero lo primero. En el año que murió el rey Uzías. En el año que murió el rey Uzías. Quiero decirles que esta información que se nos da aquí, hermanos, del año en que murió el rey Uzías, que a propósito, según las cronologías, fue en el 758 antes de Cristo, pero esta información de el año en que murió el rey Uzías no es una mera nota de tiempo o hacia, en su omnisciencia incluyó en esta narración para dejarnos a los creyentes de todos los tiempos una gran verdad espiritual, hermanos, que puede cambiar nuestras vidas. Como cambió, hermanos, la vida
del profeta Isaías. ¿Sabe? La muerte del gran rey Uzías fue uno de los acontecimientos más difíciles que el reino del sur, reino de Judá, le tocó enfrentar. Uno de los acontecimientos más complicados, más difíciles que le tocó vivir a Judá, el reino del sur. Porque, hermanos, realmente Uzías había sido un extraordinario rey, un extraordinario rey. También, hermanos, para el profeta Isaías debe haber sido una experiencia terrible. Él miraba y compartía con agrado y con entusiasmo sus logros y sin duda tuvo una relación muy estrecha con el rey. Lo más seguro es que hasta haya sido su consejero particular, como se acostumbraba en ese entonces. Isaías era un joven patriota que, como todos en Judá, soñaba con la grandeza de su patria. Así que indudablemente a Isaías le debe haber costado mucho aceptar el hecho de que tan exitoso rey y amigo particular muriera, pero sobre todo que muriera de la manera tan lamentable, tan triste en que murió el rey Uzías. En su momento lo vamos a ver. Uzías realmente, hermanos, fue uno de los reyes más ilustres que tuvo Judá, más ilustres. Su poder y prosperidad hicieron recordar a los judíos de ese tiempo los espléndidos días de paz y de prosperidad que tuvieron durante, por ejemplo, los reinados de David y de Salomón, lo que podríamos llamar como la época de oro de Israel. El reinado de Uzías hacía soñar a todos los judíos, al reino del sur, a Judá, que los años del reinado de David y la primera parte del reinado de Salomón habían vuelto. Mire lo que se nos dice de este gran rey Uzías en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Miremos lo que hizo Uzías. Él reedificó Eilat y la restituyó a Judá, después que el rey reposó con sus padres. Uzías tenía 16 años cuando comenzó en la zona de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas dieron tributo a Uzías y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Uzías también edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina, junto a la puerta del valle y junto al ángulo, y las fortificó. También edificó torres en el desierto y cavó muchos pozos, porque tenía mucho ganado. Tenía en la Cefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles, porque era amante de la agricultura. Uzías mantuvo un ejército entrenado para la batalla, que salía a la campaña por divisiones conforme al número de su lista hecha
por el escriba Jehiel y por el oficial Maasías, bajo la dirección de Ananías, uno de los funcionarios del rey. El número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros valientes era de 2,600. Bajo su mando estaba un ejército de 307,500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las hondas. En Jerusalén hizo máquinas ingeniosamente diseñadas por técnicos para que estuviesen en las torres y en las esquinas, a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se difundió muy lejos, porque halló ayuda de manera sorprendente hasta que se hizo fuerte. Qué tremendo rey, hermanos. Qué tremendo rey. Sin duda, su éxito como rey tenía encantados a todos allí en Judá y aún a los pueblos vecinos. Por supuesto, Isaías no era la excepción. Un rey, mire su historia, su currículo. Ahora, el punto es, ¿cuántos sabemos que el poder y la gloria, si no la sabemos manejar bien, nos puede corromper y nos puede destruir? Bueno, eso lo sabemos muy bien nosotros acá en Guatemala. Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta lo que le sucedió a Usías. Mire lo que dice ahora el verso 16. Pero cuando Usías se hizo fuerte, ¿qué dice allí? Su corazón se enalteció hasta corromperse. Su corazón se enalteció al grado que se corrompió. Dice ahí, él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Por Dios, ¿cómo se le ocurre semejante cosa? Verso 17, el sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes de Jehová con él, hombres valientes. Estos se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello. Sal del santuario, porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante de Jehová tu Dios. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Y al airarse contra los sacerdotes, fíjense en ese detalle, y al airarse contra los sacerdotes, posó con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de sepultura de los reyes, aunque dijeron: él es leproso. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Hermanos, aquí claramente vemos que tuvo como rey la fama, el poder, la gloria, envanecieron y corrompieron tanto el corazón de Usías, hermanos, que se extralimitó en sus funciones y cometió la temeridad de usurpar el oficio sacerdotal, un oficio que no le correspondía. Él no tenía linaje levítico, mucho menos era descendiente de Aarón para hacer una función de esta naturaleza. Él venía del linaje de David, de Judá. Y a pesar de que 80 hermanos de los sacerdotes
trataron de impedírselo, él, hermanos, continuó resueltamente en su atropello, en su capricho. ¿Y el resultado? Bueno, lo tenemos a la vista. Terminó leproso y murió. Razón tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando después de vivir igual que Usías, un juicio divino por lo mismo, tiende el orgullo, dijo ahí en Daniel capítulo 4 y versículo 37, que él puede humillar a los que andan en soberbia. Cuando, hermanos, Nabucodonosor decía palabras como, vamos a ver, yo edifiqué, como dice ahí en el verso 30 del capítulo 4 de Daniel, él decía, yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza, y empezó, estaba tan orgulloso de haber construido Babilonia, hermanos, cuando ¡pum!, se vuelve una bestia, un animal. Por 7 años anduvo como un animal en el monte. ¿Entiende? Terrible la situación del rey Nabucodonosor de Babilonia. Y al final de su vida, cuando Dios le devuelve la razón, él testifica y dice que él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Y sabe que Nabucodonosor se entregó al Señor? Quizá lo más doloroso, hermanos, para Isaías y el pueblo no fue entonces su muerte en sí, sino lo degradante de su muerte, la muerte de Usías. Su muerte no fue una muerte ordinaria, más bien fue una muerte humillante, sombreada, hermanos, por un juicio divino espantoso, como lo era la lepra. Morir leproso como resultado de un castigo de Dios era para cualquier persona algo muy penoso, no digamos para un rey. Yo les estuve hablando hace, no sé, 1 año, 2 años, no sé, acerca del tema de la lepra, ¿se recuerdan? Y estuvimos citando a todos los leprosos de las Escrituras que habían recibido ese juicio de parte de Dios, y estuvimos hablando algo al respecto. Pero, hermanos, para cualquier persona resultar con lepra era algo muy penoso, no digamos para un rey. Y aquel gran monarca que un día fue el orgullo, hermanos, de toda una nación, de Judá, y aún del mismo profeta Isaías, ahora por su prepotencia y por su arrogancia se había convertido en una verdadera vergüenza para la nación. Pero esto, mis hermanos, era estrictamente necesario para que todo Judá, hermanos, incluyendo al profeta Isaías, aprendieran a no poner su mirada en el hombre, para que aprendieran a no poner su mirada en el hombre, sino única y exclusivamente en Dios. Jeremías capítulo 17 y versículo 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Una maldición, hermanos, para aquellos que ponen su mirada en los hombres, que confían en los hombres y no en Dios. Sustituyen a Dios, pues, por los hombres. Que tenga Dios misericordia de nosotros y nos libre de semejante situación. ¿Sabe? Lamentablemente, mucho pueblo de Dios hoy
al igual que Judá, al igual que el mismo Isaías, han puesto su mirada en el hombre. Sobre todo en aquellos hombres, entre comillas, exitosos. Porque el concepto de éxito, hermanos, que tenemos o que tiene el mundo, no es precisamente el concepto de éxito que Dios tiene. Y tenemos que ser exitosos según Dios y no exitosos según el hombre. Pero muchos cristianos están poniendo su mirada en el hombre porque tienen éxito, pero no según Dios, sino según el mundo. Y han convertido a estos personajes, a esos hermanos que están en eminencia o personas no cristianas incluso, en sus ídolos, en sus ídolos. Pero atención a lo que voy a decir. El problema es que Dios, y esto asusta, hermanos. El problema es que Dios trata con los ídolos. Y cuando nosotros ponemos la mirada en un hombre y empezamos a sustituir a Dios por esa persona, estamos poniendo en riesgo a esa persona, porque Dios trata con los ídolos. En lugar de hacerles un bien, lo que estamos haciendo es hacerles un mal. Los estamos exponiendo a que Dios trate con ellos, y hasta Dios muchas veces permite que estas personas fallen de una manera vergonzosa, de una manera grave, para que les sea arrancado el ídolo del corazón de esas personas. Hermanos, Dios quiere librar los tiempos derribando a los ídolos. Isaías capítulo 2 y versículo 11 en adelante dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los, ¿qué dice? Cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente, ¿qué? Los ídolos. Los ídolos. ¿Qué escritura es esa, verdad? Usted dirá, ¿de dónde estaba esa escritura? Ahí en la Biblia estaba. Ahí en la Biblia. Aleluya. Cuando los héroes terrenales desaparecen, el Señor aparece. Dice Isaías capítulo 6 y versículo 1 que leímos, que fue hasta que murió el rey Usías, fue que Isaías pudo ver al Señor sentado en su trono, alto y sublime. ¿Estamos entendiendo? Entre antes mueran nuestros ídolos, hermanos, para nosotros mejor, porque así podremos ver al único merecedor de toda nuestra admiración, a nuestro verdadero Rey y Señor Jesucristo. Aleluya. Esta frase entonces resulta, hermanos, muy, pero muy importante. Virtualmente Dios le arrancó a Judá el ídolo de su corazón, que era el rey Usías, para que entendieran por lo que vemos en este verso 1, que
era Él, era Dios, su verdadero rey, su verdadero rey. ¿Por qué estaba ahí el rey sentado en su trono alto y sublime? Aleluya. Cuando el trono de Judá tambaleó por la muerte del rey Usías, el trono de nuestro rey, alto y sublime y eterno, surge y queda totalmente inamovible. Aleluya. Ningún trono, ni el del rey Usías, ni aún el del gran rey Salomón, puede compararse al trono de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un trono, como ahí dice, alto y sublime. Mire lo que se dice del trono, por ejemplo, de Salomón en Primero de Reyes, capítulo 10 y versículo 18. Dice ahí también, el rey Salomón, ¿verdad? Uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas. En fin, mire qué majestuosidad el trono de Salomón. Hermanos, pero el trono de nuestro Rey y Señor Jesucristo es infinitamente más hermoso, más alto, más sublime, más glorioso que de cualquier otro reyecito, como Usías, como Salomón, aún como David, qué sé yo. ¿Entiende? Cualquier rey que se quiera exaltar en su propio trono, ese trono no se puede comparar al trono de Dios. Otro de los detalles que Isaías vio cuando contempló al Señor es que sus vestiduras, las vestiduras llenaban el templo. Así lo dice el capítulo 6 de Isaías y versículo 1. Sus vestiduras llenaban el templo. Y esto, hermanos, es muy interesante, porque estamos hablando de rey, no de sacerdote, ¿entiende? Aquí se nos está mostrando al Señor no solo como rey, sino también como sumo sacerdote, quien definitivamente, hermanos, como sumo sacerdote nuestro Dios, no estuvo de acuerdo de ninguna manera que Usías osadamente se metiera a oficiar en el templo como sacerdote, como si era un hijo de Aarón, pues, siendo que no le correspondía. Él era un rey de la tribu de Judá, no era un levita. Hermanos, qué tremendo le sucedió, como le sucedió también a Saúl. ¿Se recuerdan ustedes? Samuel le dijo, espérame, pero como no llegaba Saúl, entonces Samuel, entonces resulta que Saúl se pone a ofrecer holocaustos para tener el favor de Dios en esa batalla que estaba teniendo. Y eso le costó al rey, le costó el reino a Saúl, ¿entiende? Porque se precipitó y se metió a oficios sacerdotales siendo que era un rey. Igual le sucedió a Usías. Perdió el reino por meterse a los oficios sacerdotales que no le correspondían también a él. Ahora, como ustedes ya se habrán dado cuenta, hermanos, esta visión de la gloria de Dios en el templo que tuvo Isaías nos habla figurativamente de la gloria que ha de manifestarse en su templo, en su iglesia. El día viene cuando la presencia manifiesta del Rey de Reyes, y a la vez la presencia manifiesta del sumo sacerdote, ¿entiende? Y no será sino hasta que muramos a lo que somos, que el Señor se podrá manifestar plenamente en su templo. Hasta que muera Usías, que hay veces somos nosotros mismos, no se va a poder manifestar el Señor en su templo en nuestras vidas. Hermanos,
Yo no sé de ustedes, pero mi anhelo ardiente es poder decir un día las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 20, que dicen: con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más que, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en qué? En el cuerpo, en la carne, esa es la idea en el original, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es mi anhelo, eso es mi deseo, que por el amor de Dios ya no nos miren a nosotros, sino miren a Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Su carácter, su poder manifestado. Pero sigue diciendo el verso 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, 6:2 de Isaías. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí vemos algo maravilloso que también será una realidad, hermanos, en la gloria postrera. En la gloria postrera. El Espíritu Santo, hermanos, fue muy cuidadoso en no solo mostrarle al profeta Isaías al Señor en toda su gloria, sentado sobre ese trono alto y sublime, llenando con sus faldas el templo, sino también fue cuidadoso de mostrarle a los serafines. A los serafines. Y los describe con un propósito, con un propósito. Vean, los serafines, que esa palabra significa brillante, ardiente, deslumbrante, eso es lo que significa serafines, son una variedad de la creación angelical. Dios creó arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Así que aquí tenemos a estos serafines. Y permítanme decirles lo siguiente, porque estos versos de Isaías 6, como les dije, son un cuadro de la gloria postrera. ¿Saben? Permítanme decir lo siguiente, en la gloria postrera se incrementará como nunca la actividad angelical. Ya la tenemos, pero no hemos visto nada todavía. Así como lo fue en la gloria primera. La gloria primera en realidad fue la gloria de Cristo, la de Cristo. Ya la iglesia primitiva tuvo su gloria, que Él fue la continuación de la gloria que tuvo Jesús, el Cristo en Jesús, ¿se entiende? Pero si usted analiza la vida de Cristo hace 2000 años, su anunciación a María, a José, ángeles involucrados. Su nacimiento, ángeles involucrados. Su tentación en el desierto, un ángel ahí también ayudándole, ¿entiende? En su agonía en el Getsemaní, los ángeles también ahí confortándolo. En su resurrección, ángeles. En su ascensión, ángeles. Así que, hermanos, la gloria primera tuvo actividad angelical, bastante. Pero en la gloria postrera, la actividad angelical será como jamás antes se ha visto, ni siquiera en la gloria primera. Y saben los detalles y el ministerio. Para un ministerio verdadero. Repito, los detalles y la actitud que vemos en estos serafines fue para Isaías, como lo es para nosotros hoy, la clave para un ministerio verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque según la Biblia, los ángeles son genuinos siervos de Dios. Ellos sirven a Dios. Hebreos capítulo 1 y versículo 14 dice,
acerca de los ángeles? ¿Acaso no son todos espíritus servidores? Así lo dice la Reina Valera actualizada. ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de salvación? ¿De quién se está hablando ahí? De los ángeles. ¿Qué dice el 103 de los Salmos, versos 20 y 21? Bendecid a Jehová vosotros sus poderosos ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. ¿Qué dice? Servidores suyos, que hacéis su voluntad. Servidores. Los ángeles son servidores, son ministros de Dios. 34 de los Salmos y verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Cuando Cristo estaba concluyendo un ayuno de 40 días en el desierto, ¿qué hicieron los ángeles con él? En el capítulo 4 y versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles, ¿y qué? Y le servían, los ángeles. Eso es su trabajo: servir, servir, servir. Esto mismo le sucedió a Cristo en el jardín del Getsemaní. Dice la Escritura que cuando Él estaba en agonía, sudando grandes gotas de sangre, así lo dice Lucas 22, 43, llegaba un ángel a confortarle, a servirle. Cuando fueron a prender a Jesús también, y Pedro, queriendo defender a Jesús, sacó su espada e hirió a Malco quitándole la oreja. ¿Se recuerda? Jesús le dijo a Pedro lo siguiente ahí en Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estaban al servicio, pues, de Cristo y de los discípulos. Es claro entonces, según la palabra, que los ángeles, hermanos, son auténticos siervos de Dios. ¿A qué punto quiero llegar? Lo que Isaías estaba contemplando aquí, además de la gloria misma de Dios, era, fíjese bien, el modelo de servicio verdadero a Dios. El modelo del servicio verdadero a Dios. La actitud que todos los siervos de Dios debemos tener hoy, y sobre todo que debemos de tener en la gloria postrera que pronto viene, es la actitud de los ángeles. Dice ahí en el verso 2, en la primera parte del capítulo 6 de Isaías, 6, que eran 6, que tenían 6 alas, estos querubines, serafines, perdón, 6 alas. Y 6 es el número del hombre. Así que estos serafines con 6 alas nos muestran cómo los hombres debemos servir a Dios. Cada detalle, hermanos, aún los números en la Biblia tienen un mensaje. 6 alas tenían estos serafines, y el número 6 es el número del hombre, porque en el sexto día fue creado el hombre. ¿Entienden? Gloria al Señor. Así que estos serafines nos muestran cómo los hombres debemos servir a Dios. Dice allí en la segunda parte del verso 2: con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies. Bueno, imaginémonos un serafín, digamos que yo soy un serafín. 2 alas aquí, 2 alas acá, y parece que 2 alas más acá. ¿Ok? ¿Estamos bien? Con las de arriba cubrían sus rostros, con las de abajo cubrían sus pies. ¿Y con 2 qué? Con 2 volaban. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces un modelo de cómo debe ser nuestro servicio en el Señor. Aquellos que han tenido la dicha, privilegio de ver ángeles, nos pueden confirmar que ellos realmente son magníficos. Son magníficos. Aquí tenemos 2 magníficos ángeles, acá.
tenemos 2 magníficos ángeles, que ustedes no los ven, algunos hermanos sí. El pastor Bailey me lo dijo, me lo confirmó. Y me dijo que habían 2 ángeles magníficos en esta congregación. ¿Por qué los vio? Pero son hermosos, son hermosísimos, ¿entiende? Así que, y eso lo confirman los que los han visto, pero el hecho de que ellos cubrían sus rostros y cubrían sus pies, lo que nos está mostrando es que ellos en ningún momento querían figurar, en ningún momento querían figurar. Ellos no querían robarle a Dios absolutamente nada de su gloria. Ellos querían pasar totalmente desapercibidos, inadvertidos. Sus rostros deben ser hermosos, pero ellos los cubrían y su cuerpo todo estaba cubierto, ¿entiende? Lo que querían era que se viera el Rey sentado en su trono, alto y sublime. El rostro habla de la identidad y los pies de nuestro servicio, especialmente del tema del evangelismo. Cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, ¿entiende? Amén. Ah, está Harold, ¿verdad? Dios te bendiga, Harold. Ese amén es de Harold. Bienvenido, Harold. Dios te bendiga. El rostro habla de identidad y los pies, hermanos, nos hablan de la obra que hacemos, sobre todo el tema de evangelismo. Aquellos que servimos al Señor debemos cubrir nuestro rostro. Esto es, hermanos, evitar en la medida de lo posible ser vistos, ser reconocidos, ¿entiende? Figurar, pues. También debemos asegurarnos de cubrir bien nuestros pies, o sea, cuidarnos de no estarle anunciando a todo el mundo lo que nosotros hacemos por el Señor. Efesios capítulo 6 y versículo 6 dice que no sirvamos al ojo para agradar a los hombres, sino a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto, hermanos, sin duda nos habla de humildad. La humildad genuina es quizá la característica, hermanos, más importante de un verdadero siervo de Dios. Repito eso. Mire qué humildad la de los serafines. La humildad genuina es quizá la característica más importante de un servidor, de un verdadero siervo de Dios. Isaías capítulo 57 y versículo 15 dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Mire pues, aquí está nuestro Dios en su trono alto y sublime. Él dice que Él habita en lo alto y sublime. Así dijo el alto y sublime. Gloria al Señor. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, ¿qué? Y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor. Por Dios santo, el alto y sublime, sentado en un trono alto y sublime también, ¿entiende? Que se digna venir a morar con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué diferencia vemos entre estos querubines humildes y Usías, el rey Usías? Él al final de su vida quiso ser visto, quiso ser reconocido, se extralimitó, se fue más allá de sus funciones. Los querubines no. Esta era claramente la lección para Isaías, hermanos, y para nosotros hoy. Cubrámonos como los estaban quietos. Ellos estaban siempre activos, virtualmente flotando. Yo siempre que menciono esto digo como los colibríes. Ahí mire, ahí batiendo sus 2 alas restantes de una manera rápida.
Esto nos habla, hermanos, de su disposición, de su diligencia y también de su prontitud y rapidez para servir. ¿Qué dicen mis queridos siervos del Señor? ¿Qué dicen mis servidores, mis diáconos? ¿Qué dicen mis servidores acá? Tenemos una buena lección acá, ¿verdad? Pero hoy se ponen pretextos para todo. Para todo. Pero estos estaban listos. Ellos están listos para obedecer con rapidez. Con rapidez. Entiende a la voz de su palabra, como dice el 103 y verso 20. Listos para obedecer el mandato de Dios. 103 de los Salmos y verso 20. Dispuestos a servir, entiende, cuando se reciben las órdenes, inmediatamente. Todo siervo verdadero de Dios debe caracterizarse entonces también por la prontitud en que ejecuta el servicio, pues el mandato del Señor siempre apremia. Cuando Dios habla, hermanos, hay que actuar. Hay que actuar. Verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, 6 de Isaías, verso 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo tercero, hermanos, que vemos en estos serafines entonces, siervos de Dios, es que son verdaderos ¿qué? Adoradores. Verdaderos ¿qué? Adoradores. De la misma manera que los querubines reconocían su santidad y le adoraban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, hermanos, nosotros igual debemos hacerlo. Todo el tiempo nosotros también debemos hacerlo. Esto no nos permitirá enfocarnos en nosotros mismos, sino en Él. Sus verdaderos siervos deben ser adoradores. Nuestro mismo servicio debe ser una adoración al Señor. Repito, nuestro servicio debe ser una adoración al Señor. Y el hecho que ellos dicen, toda la tierra está llena de su gloria, ratifica que se nos está dando un vislumbre de la gloria postrera, de la gloria postrera. Se nos ratifica que esta escritura apunta a los días que estamos próximos a experimentar. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios será tal en el fin que su gloria será vista en toda la tierra. En toda la tierra. Finalmente el evangelio del reino, hermanos, será predicado a todas y cada una de las casi 7,000 etnias, según el capítulo 24 de Mateo y versículo 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las etnias. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Se va a cumplir la gran comisión finalmente, gloria al Señor, de una manera sobrenatural. Pero necesitamos una experiencia como la que tuvo Isaías para que esto sea una realidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Y todos, aleluya, verán la santidad y la gloria del Señor y no la de sus siervos, no la de sus siervos, pues están cubiertos sus rostros y sus pies en esa gloria postrera. Ahí Dios fluirá a través de su cuerpo. Aleluya. Verso 4 del capítulo 6 de Isaías. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice la versión de las Américas. Aquí vemos quizá el momento más importante de esta visión.
y a donde finalmente quiero, en el que finalmente, principalmente quiero dejarles en su corazón. El clamor de nuestro Dios. El clamor de nuestro Dios. Dice que hay una voz que clamaba. Los cimientos de los umbrales se estremecían por ese clamor. Aquí no se nos muestran quién estremeció los cimientos de los umbrales cuando clamó. Algunos creen que este clamor era el cántico estruendoso de los serafines. Yo no creo eso. Las mejores traducciones no hablan en plural, sino en singular. Particularmente pienso que el que estaba clamando era Dios. Era Dios. Y en los versos siguientes vamos a descubrirlo. Ahora, hay algo importante que debemos recordar. Hermanos, a estas alturas, Isaías, fíjense bien lo que voy a decir porque esto es muy importante. A estas alturas Isaías ya tenía un buen tiempo de estar sirviendo al Señor y profetizando. Sin embargo, después de ver al Rey de Reyes sentado en su trono alto y sublime y ver lo que realmente era el servicio a través de la visión de los serafines, se sentía como el más vil de los pecadores. Mire lo que sigue diciéndonos en el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién está diciendo esto? El profeta Isaías, que ya tenía un tiempo de estar ministrando al Señor y profetizando. ¿Cómo es posible que se considere un profeta de labios inmundos? Increíble. Esto es sorprendente, hermanos. Aquí vemos nada menos que a Isaías arrepintiéndose. Todo un profeta arrepintiéndose, reconociendo que no estaba bien con Dios, que tenía labios inmundos. Sin embargo, hermanos, no fue el único. Se dice en el verso 1 del capítulo 1 de Job, el santo de la tierra de Uz, que era hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué nítido! Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, así era. Sin embargo, usted tiene que leer el capítulo 42 de Job y versículo 1 en adelante. Y si usted lee el verso 5 y el verso 6 de Job capítulo 42, ahí se va a dar cuenta de una cosa. Que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora sí que me arrepiento y te pido perdón. ¿Cómo es posible? Yo tengo una prédica que di hace muchos años, esta también la di en el 2003, fíjense, que se llama Si lo vemos, nos convertiremos. Si lo vemos, nos convertiremos. Y uso algunas de estas escrituras. Creo que todos los que estamos sirviendo al Señor debiéramos reconocer, hermanos, lo que realmente somos, aún los que ya estamos sirviendo al Señor. Como Isaías, reconocer que no hemos hecho las cosas bien hechas, que no hemos cubierto nuestros rostros, que no hemos cubierto nuestros pies, que no hemos sido humildes, apariencia de humildad tal vez, pero realmente humildes no hemos sido, y que en alguna medida nos hemos robado la gloria que solo a Él le pertenece, y sobre todo que tenemos labios inmundos, que hemos pecado con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra lengua. El verso 6 y 7 del capítulo 6 de Isaías dice, y voló hacia mí un serafín, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Vaya si no lo necesitamos.
Creo que en el Espíritu lo está haciendo el Señor hoy. Con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. En el altar de Dios el fuego está encendido. Y hay un serafín por ahí tomando una brasa, un carbón encendido, y anda viendo a quién se lo pone en la boca. Yo quiero. ¿Y usted? Usted no, parece que no. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Hermanos, Dios vio la condición de arrepentimiento de Isaías y ve la condición nuestra también, ¿entiende? Y de la misma manera que lo hizo con él, si claramente, hermanos, nos arrepentimos, seguramente quitará igual nuestra culpa. Quitará nuestra culpa. Aleluya. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Hermanos, Él quiere quitar también nuestra culpa, limpiar nuestro pecado. Él quiere purificar nuestros labios, sobre todo. Dejémoslo a Él hacerlo. Razón tenía Santiago cuando dijo que el que logra refrenar su lengua, este es varón perfecto. Pidámosle al Señor, hermanos, que sus serafines tomen un carbón encendido del altar y purifiquen nuestros labios. Que esta visión, hermanos, y experiencia de Isaías nos haga a nosotros reaccionar. Si realmente queremos ser promovidos, porque eso fue lo que sucedió con Isaías, ser promovidos a un nivel mayor en el ministerio, reconozcamos nuestros pecados, especialmente que somos de labios inmundos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, si el serafín no hubiera llegado a tocarle los labios, él no hubiera respondido: heme aquí, envíame a mí. Porque él se dio cuenta de su pecado, de sus labios inmundos. Lo bueno es que se arrepintió y dijo: soy muerto, soy hombre pecador por el amor de Dios. Entonces vino Dios y lo purificó. El clamor del Señor, entiende, que vimos que estremeció los cimientos de los umbrales y que no se nos dice cuál era, se descubre aquí. Él estaba clamando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero no había sucedido lo del carbón todavía. ¿Estamos entendiendo? Ojalá estén entendiendo. Yo sí estoy entendiendo, estoy muy contento, muy feliz y muy confrontado con esta tremenda palabra del Señor. Esta escritura, por supuesto, hermanos, esta escritura que acabamos de leer: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta escritura nos narra lo sucedido en la eternidad pasada, cuando la Trinidad se reunió para planear nuestra salvación. ¿Sabe? Hay personas que Dios les ha dado visiones de lo que allí sucedió en la eternidad pasada. Esas personas dicen que el Padre, quien es la majestad en las alturas, el Padre, en su presencia, en su soberanía, desde su trono, preocupado y compasivo por la humanidad perdida y agonizante, dijo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dicen ellos que todo el cielo,
quedó pasmado por el sonido imponente de la voz, del trueno del Padre quedó pasmado y todos guardaron silencio en el cielo. Con gusto, todos habrían dado un paso adelante en respuesta al llamado, pero nadie podía ni era digno de hacerlo. Nadie podía ni era digno de hacerlo. Entonces, el que estaba a la derecha del Padre, el Hijo unigénito del Padre, se puso de pie y presentándose ante su Padre dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Razón tiene Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, donde se nos dice claramente que el Señor fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él voluntariamente se ofreció para venir a morir por cada uno de nosotros. Hermanos, este realmente ha sido el clamor de Dios por toda la eternidad. Los cimientos del templo se siguen estremeciendo por su llamado, pero la verdad, no respondemos porque no estamos listos. Nos falta tener una revelación fresca del Señor, de su gloria, de su servicio verdadero como la tuvo Isaías, para que reaccionemos y nos arrepintamos. Nos falta que el serafín tome un carbón encendido del altar y lo ponga en nuestros labios y toque nuestros labios. Nos urge, hermanos, tener una nueva visión de Dios, una visión fresca de Dios como la tuvo Isaías, para que nuestros pecados sean limpiados, para que nuestros labios sean purificados por el fuego del altar y podamos ser promovidos a un ministerio entonces sí mayor, que sí calificará, digámoslo así, para la gloria postrera que viene. Cristo, el Hijo de Dios, respondió en la eternidad pasada. Isaías, después de arrepentirse y ser limpiado, respondió también. Isaías ahora ya no se sentía indigno de ir. El Señor ya lo había arreglado y ahora estaba siendo llamado a un nivel de consagración y santidad más alto, a servirle de una manera más efectiva después de esa experiencia. Isaías ahora ya estaba listo, así que estuvo dispuesto a ir y respondió: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y el verso 9 del capítulo 6, fíjese bien lo que voy a decir, de Isaías, dice: anda y di a este pueblo, y sigue diciendo, anda y di a este pueblo. Aleluya. Esto significa que Dios lo aceptó, porque Él decía: ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Pero ahora que Isaías estaba listo, Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor lo acepta y le dice: anda y di a este pueblo, y le da las palabras que tiene que decir al pueblo. Dios lo aceptó. La comisión que Isaías se le dio era una comisión difícil. Un pueblo duro, rebelde, no quería cambiar. Hermanos, pero el ministerio no es para ser admirado por lo que estamos viendo, sobre todo en estos días finales. ¿Sabe? La tradición dice que Isaías murió aserrado. El que en la eternidad pasada dijo: heme aquí, envíame a mí, murió crucificado. Isaías dijo: heme aquí, envíame, y
murió aserrado. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? La pregunta forzosa es, ¿estamos nosotros dispuestos a dar ese paso al frente y decir, heme aquí, envíame a mí? Ciertamente, hermanos, el llamado ministerial es elección de Dios, por supuesto. Sin embargo, Él no usurpa las voluntades. Si tú no quieres, tú te lo perdiste. Él te tenía escogido para eso, pero si tú no quieres, tú te lo perdiste. Él toma la decisión, pero Él no usurpa las voluntades. Nosotros tenemos que decirle a Él, heme aquí, envíame a mí.